Hola, 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 ¿cómo están todos? Buenas noches, familia. ¡Feliz Día del Niño! ¡Felicidades! Hoy estamos contentos todos los niños, los que tenemos ese niño adentro. Ya lo creo. De así los mismo. niños es el reino de los Su cielos. palabra dice la lo palabra. dice. Exactamente. Señor, tu palabra también dice, instruye al niño de pequeño y de viejo no se apartará de ella. Señor, te pedimos que nos des sabiduría para instruir a nuestros niños, a cada uno de esos niños que vos mismo permitís que vengan en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre. Te damos gracias, Señor, porque ellos ven en cada uno de nosotros tu mismo reflejo, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la alegría de los niños. Gracias por el gozo de vivir en tu presencia, Padre amado. Señor, también hoy queremos presentarte, Señor, unidos nuestra nación. Sí, sí. Paraguay, te bendecimos. Te bendecimos, Gracias, Paraguay. Señor, por esta noche gloriosa donde en familia podemos pedir, Señor, por nuestra nación. Cancelamos toda enfermedad, toda mentira del enemigo que quiere venir a establecerse en nuestro país. Paraguay, te bendecimos. Te bendecimos con salud, te bendecimos con santidad, Padre amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, ya danos esa inteligencia para poder obrar conforme a tu voluntad, Señor. Para que no nos fijemos en lo que ven nuestros ojos naturales, sino que podamos creer en tus promesas. Paraguay, tierra donde emana leche y miel, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestras autoridades, bendecimos con sabiduría, los bendecimos con temor de Dios, bendecimos sus vidas. Declaramos que ellos te buscan, Padre amado, que cada autoridad sentada ahí en su silla busca de ti, Padre amado, para que de ti venga esa sabiduría para poder guiar a su pueblo conforme a tu palabra. Sí, de norte a sur, de este a oeste, Paraguay, te bendecimos. Bendecimos a cada familia establecida en el país, a cada familia de extranjeros que vinieron a nuestro país. Los bendecimos, Señor. Bendecimos con trabajo, con salud y sobre todo con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hoy entonces todos contentos por el Día del Niño. Vamos a empezar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Tienen todas sus armas en sus manos, entonces vamos a empezar. Vamos a leer hoy Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué iba a hacer Jesús? El primogénito entre muchos hermanos. Acá dice que Él es nuestro ejemplo, que Él es nuestro modelo, que Jesús es el modelo perfecto a quien seguir. Y en Hebreos 12, 2 al 3 nos dice, puesto los ojos en Jesús. Si Él es nuestro ejemplo, si Él es nuestro modelo, entonces tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. No en una congregación, no en tu manera de pensar o en cómo a vos te gusta acercarte, tu relación con el flaco, con el barba. No, dice puesto los ojos en Jesús. Y si Él es mi ejemplo, si Él es mi modelo, entonces yo tengo que mirar cómo hizo Jesús. A eso se refiere. ¿Y dónde voy a ver lo que hizo Jesús? En su palabra. En su palabra. En su palabra. Vos tenés que confirmar todo lo que escuchás, confirmar en su palabra. Ahí entonces vos estás poniendo. Sí, vos le crees a Jesús. Ahí estás poniendo tus ojos en Jesús. Porque Él tiene que ser el autor y el consumador de tu fe. No lo que vos escuches a otro lado, no lo que te digan, no lo que aprendiste, sino Jesús tiene que ser el autor y el consumador de tu fe. El cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira lo que dice. Primero, como empezamos,
que miremos a Jesús. ¿Qué es lo que Él hizo? Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Y después nos dice, si Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Santo, que es amor en persona, Él sufrió tal contradicción de pecadores, dice, para que tu ánimo no se canse, para que no te desanime. Acá dice que si Jesús sufrió contradicción, vos también vas a sufrir contradicción. Por la palabra de Dios, por la palabra. Él sufrió contradicción. Si Él sufrió, vos vas a sufrir contradicción, pero no te desanimes, te dice el Señor. Vemos que en la Biblia van a ver que siempre ellos demuestran su genealogía. Para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido, era muy importante demostrar que ellos eran parte del cuerpo, parte del pueblo escogido. ¿Y cómo ellos demostraban que era parte del pueblo escogido? Decía, fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, y así se iban hasta allá, hasta las raíces. Entonces era la forma en que demostraban que eran del pueblo escogido, del pueblo de Dios. En Lucas 3:23 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces vemos un ejemplo más de la genealogía. Jesús tenía una genealogía humana y una genealogía divina. Nosotros también tenemos genealogía, y nuestra genealogía es espiritual. Eso es lo más importante. Nosotros no podemos demostrar que venimos desde Abraham. Seguro que sí venimos también, claro que sí, en el nombre de Jesús, pero nosotros pertenecemos ya a la casa de Cristo. Vos pertenecés a la casa de Cristo. ¿Dónde dice eso? En Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Qué dice? Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿La cual casa somos? Nosotros somos la casa de Jesús, dice. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La esperanza es Jesús, la esperanza que Él vuelva. Entonces dice que vos sos de la casa de Jesús, yo soy de la casa de Jesús. Si retenemos hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Entonces nosotros tenemos una genealogía espiritual. Vos tenés una genealogía espiritual. Vos perteneces a la casa de Cristo. Sos el primogénito de Dios. Sos el ungido de Dios. Entonces tenemos gobierno sobre la casa de Jesús. ¿Qué significa eso? Que tenemos autoridad, tenemos gobierno. Jesús recibió toda autoridad y toda autoridad nos delegó a nosotros. Entonces nosotros tenemos gobierno sobre la casa de Jesús. Mirando la vida de Jesús, vemos que Jesús nació con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesús? La salvación. Vos también naciste con un propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Vos sos la voz de Dios. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos acá el propósito de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué nació Jesús acá en la tierra? Dice, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Y nosotros qué? Nosotros somos el mensajero. En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. ¿Qué le agradó a Dios? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué le agradó a Dios? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y quién va a predicar? Vos vas a predicar. Amén. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Entonces dice acá que estamos salvando al pueblo de sus pecados. La locura, tenés que ser un loco, tenés que hablar la palabra de Dios. Van a decir, estás loco, estás loca. Y bueno, gloria a Dios si te dicen, sos un fanático, sos una fanática. Gloria a Dios porque somos fanáticos de la palabra, somos fanáticos de Jesús. Y no nos vamos a soltar y no nos vamos a cansar de hablar la palabra de Dios. Y no seremos avergonzados. Y no seremos avergonzados en el nombre de Jesús. Mateo 2:6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Si vos estás pensando, yo no soy nada, yo no sé ni hablar,
¿qué yo puedo hacer? Te dice, a vos te dice, y vos no sos el más pequeño, no sos la más pequeña, porque de vos va a salir un guiador que va a apacentar al pueblo de Israel. ¿Y qué significa apacentar? Es guiar y darle de comer a la gente. Eso apacentar, vos le vas a apacentar a las personas que le buscan a Cristo, que tienen hambre y sed de la palabra, que tienen hambre y sed de la verdad. Vos le vas a dar de comer ese alimento espiritual. Mateos 2:2 nos dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Acá vemos que Jesús era un linaje escogido, era un linaje real y nosotros somos de su casa. Amén. Él a nosotros nos recibió, Él te llamó, Él te perdonó, Él te sanó, Él te restauró, Él te levantó. Amén. Él murió por vos. Te adoptó y te hizo su mensajero, te hizo su representante. Entonces vos no puedes decir, yo no soy nadie, a mí cómo yo voy a salir a hablar. Vos sos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Vos sos linaje escogido, vos sos teos en donde te encuentres. Sos teos en donde Dios te pone. Sos la expresión de Dios para tu casa. Sos la expresión de Dios para tu barrio. Sos la expresión de Dios para tu familia. Sos la voz de Dios ahí donde vos que te encontrás. Y tenés que convertirte a lo que Dios dice que vos sos. ¿Y qué es lo que dice que vos sos? Dios dice que sos sano, que sos salvo, que sos santo, que sos fuerte. Él te fortalece, que sos un hijo de Dios, que sos próspero, te dice la palabra de Dios, y que fuiste librado de toda angustia. Vos tenés que convertirte en eso que Dios dice que sos. Y seguimos con la historia de Mateos 12:3. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en los sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿A quién le busca? A Jesús. Antes ya que él empiece su ministerio, cuando era bebé. ¿Qué nos dice acá? Que todos los nacidos en Cristo, todos vamos a tener oposición. Todos vamos a tener oposición. Así como vimos al comienzo, tal contradicción sufrió Jesús, que no te preocupes si vos también sufrís contradicción, si vos tenés oposición. Todos los hijos de Dios tienen oposición. Oposición, pero no te preocupes porque los ángeles y Dios mismo está contigo, están contigo. Siguiendo en Mateo 2:15 dice, se fueron ellos, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces dice, para que se cumpliese la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y todos fuimos llamados de Egipto. Vos fuiste llamado de Egipto, yo fui llamado de Egipto. Egipto es en el mundo, en la tierra donde nosotros nos encontrábamos antes de conocerle al Señor. Entonces vos fuiste, todos fuimos llamados de Egipto y ahora pertenecemos a la casa de Jesús. Tenés la autoridad de Dios sobre tu vida. Entonces tenés esa confianza y agarra tu identidad de que perteneces a la casa de Jesús. En Mateo 3:13 al 15 continuamos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan le dejó. ¿Te imaginas? Juan estaba bautizando y Jesús viene a él para ser bautizado. Por supuesto que se habrá asustado Juan, ¿verdad? Vos venís aquí, yo necesito que vos me bautices, Jesús. Probablemente nosotros digamos lo mismo.
Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice, Jesús cumplió su destino en obediencia. Jesús buscó su destino, buscó su propósito en obediencia. Él fue obediente a la palabra de Dios. En Filipenses 2 nos dice lo mismo, ¿verdad? Él, siendo Dios, no tuvo ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Y como hombre fue obediente. ¿A qué fue obediente? A su misma palabra. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Entonces él fue obediente yéndose a su propósito que le llevaba hacia su futuro. Entonces tu obediencia te lleva a tu futuro. Tu obediencia te lleva a tu propósito. Si vos decís, yo no sé el propósito, ¿cuál es lo que es el plan? La palabra dice que hay un plan de Dios para nuestras vidas. Dice que hay un propósito. Yo no sé qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a ser mi propósito. Entonces tu propósito es hablar la palabra de Dios. Tu propósito es ser la voz de Dios aquí en la tierra. Ahora. Y Jesús vino para cumplir toda justicia. ¿Y qué es cumplir toda justicia? Hacer todo lo que está escrito en la palabra. Entonces, ¿cómo vos cumplís toda justicia? Vos cumplís justicia todos los días, haciendo lo que está escrito en la palabra todos los días, siendo ejemplo, siendo lo que Dios dice que sos. Vos sos santo, sos salvo, sos un hijo de Dios, sos fuerte, fuiste fortalecido, hablas su palabra y sobre todo sos testigo de Dios. Tu vida es testimonio, tu matrimonio es testimonio. No solamente que vos digas, eso es pecado, no, la gente ve que vos hablas la verdad, que vos vivís la verdad. Continuamos en Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Nosotros también tenemos que ver cielos abiertos sobre nuestras vidas. ¿Cómo vamos a ver eso? Siendo obedientes y cumplir en nuestra vida toda justicia, y vas a ver cielos abiertos, obediente a la palabra de Dios, Continuamos en Mateo 4:1, dice, después entonces Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros acá fuimos liberados por Dios, fuimos restaurados, sanados, levantados, pero vamos a ser tentados y vamos a ser probados. En Deuteronomio 8:2 dice la palabra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué vienen las pruebas? Vas a ser probado. ¿Para qué vienen? Para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si vas a guardar o no sus mandamientos. Porque lastimosamente es cierto, cuando está todo bien, es fácil decir, inclusive hablar a otros la palabra, tenés que tener gozo, tenés que tener alegría, levántate mi hermano, fuerza, confía en Dios, Dios te va a proveer. Pero cuando vienen las dificultades a tu vida, ahí sos probado. En ese momento de soledad, en ese momento de tristeza, en ese momento de angustia, ese es el momento cuando vos estás siendo probado, así como fue probado Jesús. Así como siempre, puesto los ojos en Jesús, ¿qué hizo él? Se mantuvo en la palabra. ¿Y qué yo voy a hacer en ese momento? Me mantengo en la palabra de Dios, en ese momento de pruebas. En Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús ayunó antes. Vos estás creciendo. Jesús ya te llamó, te perdonó, te restauró, te sanó, te levantó, te hizo su hijo. Ahora voy a estar preparado para hablar su palabra, para empezar un ministerio poderoso en tu vida. ¿Y qué tenés que hacer antes? Así como Jesús, ayuná antes, no después, antes. Vos tenés que demostrar tu fe antes de hacer las cosas, no después. Y el ayuno es bueno para matar la carne, activar el espíritu,
para Dominio tener propio. dominio propio. Eso es importante. Tenemos que aprender a ayunar para aprender a tener dominio propio, a dominar nuestra carne, porque dice que el espíritu está, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces queremos hacer algo para el Señor, para Dios, para nuestra familia, y ¡pum!, la carne es débil? Entonces, ¿cómo aprendemos a dominar la carne? Haciendo ayuno y oración. Ayuno y oración. No es solamente dejar de comer, porque si no está haciendo dieta. Es ayuno y oración. Continuamos en Mateo 4:3, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo? Jesús podía mostrar, te imaginas, si a veces nosotros los hombres, inclusive con el conocimiento de la palabra, somos un poquito soberbios. ¿Te imaginas si Dios puede obrar ese tipo de milagro a través de tu vida? Que la palabra dice que puede apoyar las manos y los enfermos van a sanar, vas a echar fuera demonios, dice la palabra. Entonces, si viene un demonio y te dice: si haces tal cosa, sos un hijo de Dios, y vos le querés mostrar demasiado sos hijo de Dios, demasiado que sos capo. Pero Jesús no formó su identidad en lo que él podía hacer, porque él sí podía hacer todo eso, ¿verdad? Sino en que él era el hijo realmente de Dios. Vos no tenés que fundar tu identidad en lo que podés hacer, sino que vos sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, y tenés que ser testigo de Dios todos los días de tu vida. Todas las personas que te rodean tienen que ver que sos un hijo de Dios, no porque vos digas, sino porque las personas vean realmente que vos haces, que vos vivís lo que estás diciendo, que vos vivís realmente la palabra de Dios. Y en Mateo 4:4 dice: y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué se defendió Jesús? Con la palabra. Con la palabra de Dios. ¿Sí? Él no hizo ahí maravillas o señales para demostrar que era un hijo de Dios. Él se defendió con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo te vas a defender? Con la palabra de Dios. En Juan 10:33 le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y en Juan 10:34 al 36 Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley. La ley está hablando del Antiguo Testamento, de la Torá. No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura dice: no puede ser quebrantada, el que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Te imaginas? Ellos estaban enojados porque él dijo que era hijo de Dios. Vos sos hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Decí: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Vos no estás blasfemando. Vos tenés que creer eso y pasar del plano natural al plano espiritual. Toma tu identidad de que sos hijo de Dios, porque está escrito: vos sos un hijo, sos una hija de Dios. Y si recibiste la palabra, tenés que convertirte en eso que Dios dice que sos. Dios te llamó para que vos seas amor, gozo, alegría, fortaleza. Eso es lo que la palabra de Dios dice que vos sos. Vos le llevas esperanza a las personas. Vos le llevas la palabra. Vos sos el mensajero. Vos sos ejemplo de vida, ejemplo de hijo, ejemplo de esposo, ejemplo de esposa, ejemplo de niño. Ahora un niño obediente que sigue la palabra de Dios. Sos un ejemplo de lo que significa vivir la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Si vos recibiste palabra, tenés que convertirte a eso. Vos sos sanidad para la persona. Vos sos poder. Vos sos autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Vos tenés que imponer tu mano y el enfermo tiene que sanar. Creer en Dios. No sos vos el que hace. El Espíritu Santo va a hacer a través de tu vida. Y en Mateo 4, 5, 6 nos dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo:
Otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Vemos cómo empieza el versículo. Dice: entonces el diablo le llevó. Él estaba por entrar a su ministerio y Dios le permitió al diablo hacer esto. Vemos que el diablo conoce las escrituras. El diablo con las escrituras le habló, le desafió, le tentó. Entonces vos tenés que estar preparado para esas tentaciones que van a venir a tu vida. Tenés que estar fuerte, fortalecido para poder responder con la palabra. Seguimos en Mateo 4, 8 al 9. Dice: y otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. A Jesús le llevó el diablo, a Jesús le tentó. Si Jesús fue tentado, ¿cuánto más vos, cuánto más yo podemos ser tentados? Tenemos que estar preparados, fortalecidos en su palabra y no despegarnos de su palabra. Y él le dijo: todo esto, el diablo, mira lo que le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque Jesús vino para recuperar lo que el hombre había perdido, el reino. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, nos puso a los hombres para señorear y sojuzgar sobre todo lo creado. Y cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. Y Jesús vino para recuperar esa autoridad sobre el mundo. Y quiso, lo único que tenía que hacer Jesús es ahí arrodillarse, y Satanás le iba a dar todo. Pero conociendo la palabra y sabiendo todo lo que él tenía que pasar, él sabía que no había atajos. No había atajos. Él tenía que cruzar, tenía que vivir esa confrontación, esa oposición, y tenía que pasar por todo eso. Y así como Jesús, un líder no busca atajos en su ministerio. Vos no tenés que buscar atajos en tu vida. Tenés que someterte a la palabra, ser y cumplir toda justicia en tu vida, toda justicia en tu matrimonio, toda justicia en tu familia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la unción del Santo. Vos tenés la unción de Dios, porque Él te eligió, Él te llamó y Él te hizo su hijo. Mateo 4:16. ¿Qué pasó después? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces vemos como todo el proceso que pasó Jesús hasta llegar a su bautismo, ir al desierto, ser tentado, tomar su identidad en Cristo, y todo eso fue antes de su ministerio. ¿Y qué pasó cuando empezó a predicar Jesús? Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y Jesús empezó a caminar. Entonces, cuando vos empieces a caminar, vos tenés que hacerte Jesús. Vos tenés que hacerte Jesús. Siendo Víctor, te haces Jesús. Siendo Olga, te haces Jesús. Siendo Lucía, te haces Jesús. Siendo Rodo, te haces Jesús. Siendo Jesús, vos te convertís en Jesús para tu familia. Vos te convertís en Jesús para tu barrio. Vos te convertís en Jesús para tu familia, para tu ciudad, para que esa ciudad, para que donde vos estés, ese pueblo vea gran luz, y los que estaban en sombra de muerte, la luz del Señor les resplandezca en el nombre de Jesús. Entonces, te animo, mi hermano, si querés ser luz para tu familia, ser luz para tus amigos, tener esa fortaleza para poder soportar todo embate del enemigo, te animo a que des un paso adelante, des un paso al frente y me sigas ahora mismo en una oración. Amado Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Recibo tu perdón, y así también yo decido perdonar a todas las personas que me hicieron daño, y saco de mi corazón toda amargura, todo resentimiento, y me declaro libre
para caminar en tu palabra todos los días de mi vida. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Soy sano, soy salvo, soy un hijo de Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y que podamos escuchar, recibir esta palabra, así como Jesús es nuestro modelo perfecto, nuestro ejemplo, nuestro primogénito, tener nuestros ojos puestos en Jesús. Nosotros pertenecemos a la casa de Cristo. Vos pertenecés a la casa de Cristo y tenés toda autoridad sobre las tinieblas. Amén. Toda autoridad. Tienes que plantarte en tu lugar como hijo de Dios y tomar esa autoridad para echar fuera demonios de tu casa, para sanar enfermos, para traer de la oscuridad todos tus seres queridos. Y tu propósito se cumple en tu vida, que es hablar la palabra de Dios. Vos le vas a guiar y le vas a apacentar, le vas a dar de comer en la boca a esas personas que van a venir a buscarle a Cristo a través de tu vida, porque vos sos un mensajero y te convertís en eso que Dios dice que sos. Y que vos sos sano, sos salvo, sos un hijo de Dios, sos la esperanza, sos la voz de Dios ahí donde te encontrás, y vos vas a llevar la luz de Cristo a donde vayas, en donde te encuentres, en el nombre de Jesús. Damos gracias una vez más por este día, por los niños. Declaramos que son niños sanos, alegres, gozosos, inteligentes, sabios, y les enviamos a todos nuestros niños, les enviamos, así como dice la palabra, como saetas en manos del arquero, a un futuro glorioso, lleno de bendición, sanos, prósperos, donde Dios les da todo lo que ellos necesitan para tomar su lugar, para que sean ellos la voz de Cristo, y que a través de ellos se cumpla un gran avivamiento aquí en toda la tierra. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por los niños. Gracias porque vos nos pones, Señor, en el lugar de tus mensajeros, porque nosotros somos tu voz ahí donde nos encontramos. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo tus proyectos, bendigo tus sueños, bendigo esa visión que Dios te dio, y damos gracias al Señor porque Él te guarda, te cuida, te acompaña y se va siempre delante de vos, abriendo camino para que vos puedas ver su gloria en tu vida. Amén. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, la honra, la alabanza sean para ti, nuestro amado Jesús. Amén, amén, amén. Le esperamos todos los días en la oración matutina a las 5 de la mañana, también en el seminario de sanidad de mañana lunes a las 19:30. Sí, y todos a festejar ahora nuestro Día de los Niños. Sí. Comprarle un regalo a tu niño, al niño de tu casa, a tu vecino. Amén. Chao, chao.